Buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, buenas noches Alirio, buenas noches para todos. Bienvenidos a este live. Y bueno, tú diriges el tema y empezamos. Ok. Perfecto. Entonces, quiero presentarle al doctor Bernardo Erazo. El doctor Bernardo Erazo es médico egresado de la Universidad del Cauca, con más de 30 años de experiencia en medicina. Es especializado en medicina biológica y en terapias alternativas, con cientos, diría yo, miles de casos de éxito, de resultados en varias patologías, entre ellos diabetes. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el omega 3 y la diabetes. Pero para eso, déjenme saber si me escuchan bien. Sí me escuchan. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Doña Marta, ¿me escucha bien? Aló. Doña Marta, escriba en el WhatsApp si me escucha bien, por favor. Bueno, entonces, como primera medida vamos a darle un orden para poder que entremos en contexto, y es mirar, porque pues encontramos omega, antes de entrar al tema, encontramos omegas de todo tipo, ¿no? Y a diferentes precios, tanto así que puede uno encontrar omegas de 500 cápsulas y americano con un valor de $10. ¿Sí me escucha, doña Marta? Sí, estoy escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, pero eso no garantiza que sea americano, no garantiza que sea de óptima calidad. Entonces, cuéntenos, doctor, ¿cuáles son las condiciones en este momento? Porque pues con todo lo que hay en el mercado, hay mucho omega 3, ¿sí? Pero ya hay unas condiciones muy especiales para tener en cuenta. Miremos primero sobre el origen que tiene que tener el omega 3. Entonces, usted, que es un experto que maneja el tema y tiene amplia experiencia, coméntenos acerca de qué tenemos que tener en cuenta para poder escoger un buen omega 3, un omega 3 que realmente sea de buena calidad. Bueno, lo primero que yo quiero empezar a decirles es que el enfoque que le vamos a dar a estas charlas es netamente preventivo, y podemos prevenir todo este tipo de enfermedades llamadas crónicas, en las que está obviamente la diabetes, que es el tema que nos trae hoy, pero también la hipertensión, también las enfermedades reumáticas, como las artritis, el lupus, enfermedades autoinmunes, el cáncer y muchas otras enfermedades que son totalmente prevenibles, totalmente prevenibles. Y con esto quiero decir que no se justifica que cuando nosotros o algún paciente se le haga un diagnóstico de diabetes tipo 2, se crea que es por la edad, ¿no? Ese es el decir, y es, digamos, lo que está en la conciencia de las personas. Pero la edad nada tiene que ver con este tipo de enfermedades. Ustedes han escuchado que en las conversaciones normales la gente dice, no, pues aquí con los achaques de la vejez, y es como si fuera una obligación ser hipertenso o ser diabético. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esto, pero obviamente vamos a abarcar más temas desde el punto de vista de la prevención. Pero aquí, prácticamente en este live, nos vamos a enfocar en una diabetes tipo 2. La tipo 1 la dejamos pues para otra clase, porque es totalmente diferente. Y tenemos que empezar a decir que la diabetes tipo 2 es fabricada en el día a día, especialmente por nuestra forma de alimentarnos.
hay una injerencia muy poca en la parte de la herencia. Nos han hecho creer, y yo como médico en los primeros años se lo decía a mis pacientes, uno les preguntaba, ¿en su familia hay diabéticos? Entonces los pacientes decían, sí, mi abuelita es diabética, tengo un tío diabético, un primo diabético. Entonces uno le decía, bueno, usted posiblemente va a ser diabético también. Eso es un error, porque si bien es cierto que nosotros tenemos los genes para diabetes, cuando nosotros modificamos y podemos modular uno de los factores externos que implica llegar hasta ser diabético, vamos a darnos cuenta de que nos vamos a morir de otra cosa menos de diabéticos, así en la familia haya diabéticos. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué se hereda? O sea, si en una familia hay diabéticos, ¿por qué siguen apareciendo? Lo que nosotros heredamos, entonces, es una cosa que se llama epigenética, que es muy diferente a una herencia genética. La epigenética es simplemente heredar las costumbres de la familia y del país donde vivimos, del entorno, y al vernos nosotros abocados a realizar las mismas cosas, por ejemplo en la alimentación, en consumir lo mismo que todas las generaciones anteriores han consumido, especialmente carbohidratos, o se llaman también hidratos de carbono, o se llaman también glúcidos, o lo conocemos nosotros como harinas y azúcares. Obviamente vamos a estimular el sobrepeso, vamos a estimular una hormona que se llama la insulina, y como resultado, a través de los años, vamos a terminar diabéticos. Entonces, para volver al tema, después de esta pequeña explicación general, tenemos que decir que la diabetes o el aumento persistente de azúcar, de niveles de azúcar por encima de 125 miligramos por decilitro en sangre, empieza a dañar órganos. Y entre otras cosas empieza a dañar algo que se llama la microcirculación o también la circulación capilar. Y una de estas circulaciones están en los ojos, en un área que se llama macular o de la retina. Cuando estos capilares se dañan, se obstruyen, se pueden formar trombos, la persona sencillamente puede llegar a una ceguera prematura. Entonces, vamos a decir que si nosotros tenemos que modificar necesariamente nuestra forma de comer, es indispensable hacerlo. Tenemos un gran ayudante en los omega 3. Los omega 3 son unos ácidos grasos que el organismo necesita para poder funcionar, sobre todo el sistema nervioso. Y estos ácidos grasos omega 3 no los produce, no los sintetiza el organismo, por lo tanto se llaman esenciales. ¿Qué quiere decir eso de que sea esencial? Quiere decir de que necesariamente deben ser consumidos en la dieta. Y el mejor ácido omega 3, dada nuestros genes, que nos va a aprovechar, son los omega 3 de tipo animal, ¿sí? Con esto que les voy a decir, no quiero decir que yo esté en contra de ningún movimiento, de ninguna persona que se declare vegetariana o vegana, en absoluto. Simplemente lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que la fisiología del ser humano, desde el punto de vista genético, es así. Nosotros vamos a necesitar los omega 3 para funciones vitales, por ejemplo, del sistema nervioso central, del cerebro y de todo lo que tenga que ver también con microcirculación, con el manejo de los colesteroles, con el manejo de las grasas. Y es así como el ácido omega 3, que viene del mar, especialmente del mar donde es frío, donde encontramos pescados como el arenque, pescados como la caballa, como el atún, etcétera, como el salmón, y también en algunos peces de agua dulce como la trucha, que sean de origen, digamos, no de estanque, sino de río. Podemos encontrar los omegas 3. ¿Y qué hace el omega 3? Los omegas 3 tienen varias cosas que seguramente nosotros no las sabemos. Por ejemplo, es un gran antiinflamatorio. Si ustedes han oído hablar, por ejemplo, de los medicamentos que se llaman AINES, que quiere decir antiinflamatorio no esteroideo, como la aspirina, como el ibuprofeno, como el naproxen, como el diclofenaco, etcétera.
El omega 3 tiene una acción muy similar a estos, pero sin los efectos colaterales que tienen estas drogas. Por consiguiente, si usted tiene, por ejemplo, ya un dolor provocado por artritis, por algún evento inflamatorio, y consume omega 3 de calidad, ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto, va a notar como si se tomara una pasta de acetaminofén o de Doles o bueno, como se llame en su país. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y esa forma, digamos, esa facultad de antiinflamación también existe para las personas que tienen problemas, por ejemplo, de ansiedad en el cerebro. ¿Por qué? Porque el omega 3 hace parte de las células cerebrales, de las membranas de las células cerebrales. Y cuando usted consume omega 3, las membranas se fortalecen de las neuronas y empieza a ver, digamos, como si usted le pusiera un estabilizador a un computador para evitar que las fluctuaciones de corriente vayan a fundirle su computador. El omega 3 actúa de una manera similar, pero en este caso, ¿cuál sería el evento? De que cuando usted está estresado, cuando usted está con ansiedad, cuando usted tiene problemas de depresión, esta empiece a ceder de una manera natural, dado que las neuronas se estabilizan y le permiten a usted lograr desde el propio cerebro una tranquilidad. Y hemos tenido casos, y se lo digo yo porque tengo pacientes con clínica diagnosticados, digamos, con problemas no solamente pues de ansiedad, sino en los niños, por ejemplo, de estos niñitos que son hiperkinéticos, ¿no? Que tienen síndromes, niñitos que no se pueden estar quietos, que no se concentran, por ejemplo, ¿cierto? Que son un problema para los profesores, que por eso no rinden académicamente. Les empezamos a dar este omega 3 y vemos cómo se tranquilizan y se pueden concentrar. Entonces, eso para que ustedes vayan viendo la importancia que es consumir el omega 3, que repito, desafortunadamente no lo fabrica el organismo y tenemos que consumirlo desde el exterior, especialmente en este tipo de fuentes como son los pescados. Entonces, ustedes me dirán, pero es que hay omega 3 en plantas. Los omega 3 de la linaza, por ejemplo, que trae, no tienen la suficiente característica para lograr los mismos efectos que tienen los omega 3 extraídos de los peces. Entonces es muy importante el origen y aquí vamos dándole ya un tic a las personas para que cuando compren omega 3 se cercioren de que realmente vengan de productos del mar y que se pueda comprobar que sí es cierto que lo están sacando. Porque yo les comento algo, nosotros aquí en Colombia, bueno, en los países latinoamericanos en general y en el mundo entero, ¿no? En el Asia, en China, siempre va a haber gente que falsifica productos. En Bogotá, en la capital de nuestro país, lo escuché en las noticias a nivel nacional, encontraron unas bodegas donde fabricaban aparentemente ácidos omega 3 y lo que estaban haciendo era empacando aceite de cocina y aceite industrial en estas capsulitas y tenían los frascos obviamente debidamente etiquetados y con la misma calidad que usted los puede conseguir en un frasco original. Pero lo que nos estaban vendiendo era, en el mejor de los casos, aceites de cocina que son riquísimos en omega 6 y omega 9, que son altamente inflamatorios, y en el peor de los casos, aceite industrial, que es el que se usa para lubricar máquinas y el aceite para fabricar diésel y esas cosas, que es un aceite tóxico. Es por eso que una de las indicaciones y de los tips que ustedes deben tener es el precio, ¿sí? Si ustedes de pronto como decía Lirio al principio, un frasco de 500 tabletas de omega 3, digamos en pesos colombianos por 30.000, 40.000 pesos, más o menos $10, pues obviamente es como si le ofrecieran a usted un carro BMW, Mercedes-Benz en 10 millones. Usted sabe que en pesos colombianos un carro de esos vale 300 millones, 400 millones, y que si se le ofrecen en 10 millones es porque realmente o es una imitación o es un carro robado, bueno, pero no es algo bueno. Entonces, ese es un tip, el precio. Ustedes deben pagar un precio por un producto bueno, por un producto que sea destilado. ¿Por qué la importancia de ser destilado un omega 3? Porque le están quitando
Es cierto que los mares están muy contaminados, tienen mercurio, tienen PCE, tienen plomo, tienen arsénico y otra cantidad de metales pesados. Entonces, al destilarlo, le quitan todas esas impurezas y nos vamos cerciorando de que realmente lo que estamos tomando es sencillamente omega 3 sin ningún contaminante. Otra de las cosas que sirve el omega 3 entonces es para mejorar la circulación. El omega 3 al ser antiinflamatorio, también ustedes saben que las venas varices, por ejemplo, se presentan cuando hay inflamación de las paredes de las venas varices. Y especialmente en la microcirculación. Cuando esa inflamación de las paredes de los vasos capilares es bastante aguda, estos se pueden hinchar, por decirlo de alguna manera, se dematizan. Hablando de la retina. Entonces, hay otro efecto que es muy bueno, que es baja el colesterol y sube el colesterol y los triglicéridos, y sube el colesterol bueno, el HDL. Con esto hace que la sangre sea más fluida, que tenga más oxígeno, que llegue a los tejidos de todo el cuerpo, no solamente a la retina. Estamos hablando de riñones, de hígado, del sistema digestivo, del sistema geniturinario, del propio cerebro, con lo cual va a aumentar y vamos a tener mejor oxigenación y vamos a tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, para los caballeros, uno de los efectos a largo plazo de esto es que mejora la potencia sexual, porque aumenta y mejora la circulación a nivel de los miembros genitales, a nivel de la próstata, y con esto mejora muchísimo la potencia sexual en un varón. Entonces, imagínense ustedes que esto, no les estoy hablando de que actúe como un Viagra, pues que dice, tómelo 40 minutos antes de tener la relación. No, es una forma de que si usted lo consume, lo vuelve parte de su canasta familiar y lo consume como si consumiera pescado todos los días, en el transcurso del tiempo va a empezar a regenerarle todo su sistema de vasos sanguíneos y va a obtener estos resultados. Igualmente, como les decía, pues también para la diabetes, al hacer esta, digamos, al tener esta facultad de ser antiinflamatorio, ayuda también con todo lo que inflama el azúcar alta. Pero hay una cosa que es muy importante, que el omega 3 ayuda a regular la insulina. Y la insulina es la causante número 1 de problemas que la diabetes pues tiene como último fin, digamos, que termina con la vida de los pacientes, como es el daño de la circulación, el daño produce enfermedades cardíacas, produce infartos cerebrales, produce daño renal. El daño renal de la diabetes, eso es casi, pues digamos, infalible. Si no se logra disminuir la cantidad de azúcar y por ende bajar y controlar la insulina, los pacientes terminan, y se los digo yo porque he manejado pacientes durante muchísimos años, diabéticos, que llegan a necesitar hasta trasplante renal. Y también pacientes que quedan ciegos. Yo les voy a contar una anécdota de un vecino. Esto ocurrió cuando pues, yo todavía no era médico, estaba estudiando bachillerato. Teníamos un vecino que manejaba un taxi intermunicipal, era conductor. Y un buen día, escuchamos a la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, gritos en esa casa, ¿no? Nos despertó, nosotros pues asustados nos levantamos a ver qué era. Resulta que el señor era diabético y se estaba preparando para salir a trabajar, o sea, entre una ciudad y otra. Y le dice a la mujer, le dice, mija, hazme un favor, prende la luz que ya me tengo que ir a trabajar. Y la señora le dice, mijo, pero si la luz está prendida, ¿sí? Y, pero deje las bromas, que yo tengo que irme, ya se me está haciendo tarde. Dijo, pero te estoy diciendo que la luz está prendida. ¿Qué pasó? Que el señor en esa madrugada hizo un evento de una trombosis de las retinas y quedó totalmente ciego. Esa fue, digamos, la primera vez que yo como estudiante de bachillerato tuve la oportunidad de darme cuenta que la diabetes no es un juego, de que puede dejar en cuestión de minutos ciego a una persona. Y el omega 3
viene aquí para el rescate, porque yo quiero decirles una cosa. Esta es una de las herramientas que yo uso en mis pacientes, en mi consulta, para poder revertir, óigame bien, revertir la diabetes tipo 2. Y con ella, revertir todas las consecuencias que se dan. O sea, lo que hemos hablado. Podemos enumerarlas. Entonces, daño del sistema vascular, incluido el corazón, daño del riñón, daño cerebral, daño hepático, daño de la parte emocional, de la conciencia, ¿cierto? Gente depresiva, personas que terminan matándose, en fin, de la hiperquinesis o estos niñitos pues que ya les comentaba a ustedes que no los controla nadie, que no se concentran, que son un dolor de cabeza para el profesor. Todas esas experiencias clínicas que yo les estoy contando tienen solución con una de las herramientas que nosotros utilizamos, que es los ácidos omega 3. Entonces, también sirven para prevenir, por ejemplo, Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer, el primer caso de Alzheimer se diagnosticó por allá en 1901 y lo diagnosticó un médico alemán de apellido Alzheimer al ver el comportamiento de una paciente que él tenía, que empezaron a olvidársele las cosas y empezó a hacer cosas de una persona pues que no está cuerda, de empezar a hacer cosas repetitivas, de hacer las mismas preguntas una y otra vez, y él fue el primero que descubrió esta enfermedad. Pero hoy en día les cuento algo alarmante. Las personas con Alzheimer en este momento, según las últimas estadísticas de salud en el mundo entero, están llegando entre 60 a 70 millones. Y es una cuestión de tiempo, o sea, de que si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de alimentación y no tomamos medidas para prevenir esto, desafortunadamente estamos en la lista de sufrir de esta enfermedad que no es nada agradable. Tuve una experiencia familiar desafortunadamente pues con mi madre hace unos 10 años, la cual yo pues ya no vivía en la casa. Mis hermanos me ocultaron lo que le estaba pasando hasta que ya me di cuenta, pues tenía un Alzheimer muy avanzado, pero logramos sacarla de una demencia senil, hacerla una persona funcional, porque ella ni siquiera se bañaba, no se vestía, no dormía, y al empezar a manejarla con lo que yo sé, pues logramos que volviera a retomar esas funciones, ¿no? Que volviera a comer, que volviera a vestirse, que volviera a bañarse. Entonces, eso es muy triste, les cuento, porque las personas perdemos totalmente la noción de lo que es tener una vida normal. Esto es un esbozo, así pues, digamos, por encima, que iremos profundizando a medida que vamos a hacer estas charlas, de lo que nos favorece realmente consumir los ácidos omega 3. Hay algunos productos que vienen en la etiqueta que dicen ácidos omega 3, 6 y 9. Es, digamos, totalmente contraproducente esta suma de estos ácidos 6 y 9, porque estos ácidos los encontramos en abundancia en los aceites vegetales, que entre otras cosas no se deben usar, que los utilizamos para el consumo, pues, o el preparar alimentos día a día. Entonces, buscar aceites omega 3 puros, solos, sin ningún aditamento y que sean de muy buena calidad, que sean extraídos de peces de aguas heladas, peces azules, como les acabé de mencionar, el salmón, el atún, las caballas de mar, los arenques, etcétera. Y ojalá de especies menores, que no sean grandes, que traen más concentrado este aceite. Bueno, Lirio, no sé si le surge alguna inquietud con esta pequeña explicación pues de introducción que estamos dando, y tú me dirás. Bueno, excelente, definitivamente la explicación y la información que acabas de dar es muy contundente y sobre todo muy valiosa para las personas que tenemos ese problema de azúcar. Para ya finalizar de pronto, porque pues obviamente este es uno de es el primero de los live que vamos a hacer una temporada de varios lives y dentro de 8 días estaremos también aquí, pero me gustaría, como para redondear la idea, cuáles son las condiciones, ya para redondear y dejar en claro cuál es la condición de un omega 3 que sea
respetable, que realmente cumpla con los requisitos, porque pues hablamos que las etiquetas pueden con todo, ¿no? Y más cuando lo que manejan normalmente es dinero bajo cuerda para ser aprobados en los entes sanitarios. Entonces, hay algo que es importante que todos sepamos, que es sobre la trazabilidad. Tú nos puedes ampliar sobre ese tema, porque son, yo creo que pero muy pocos los omega 3 o los productos nutricionales o de este tipo que lo tienen. Entonces, ¿qué es la trazabilidad y por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta que un producto tenga esta condición para pues garantizar el consumo de un producto no solamente de óptima calidad, sino que realmente tenga un trayecto desde la semilla hasta el consumidor final que sea de buena providencia? Bueno, definitivamente eso es muy importante. Y la única forma de estar seguro es conocer, digamos, hay una reglamentación a nivel mundial que se llama IFOS. El IFOS es como, en el caso de Colombia, nosotros acá tenemos un instituto pues que se llama INVIMA, que se supone controla esto, pero pues para nosotros acá en Colombia sabemos que eso no es, digamos, muy veraz lo que ellos están afirmando de la calidad de productos, por lo que acaba de mencionar Alirio, de que si yo quiero sacarle un registro sanitario a un producto, puedo simplemente comprarlo y le puedo colocar eso, nosotros acá decimos a cualquier agüepanela, ¿no? Este IFO sí es una empresa internacional regida por grandes valores y se encarga de analizar los omegas sin necesidad pues de que le estén pidiendo, sino que los que están en el comercio los toman y ellos los certifican. Pero la otra forma también es conocer las empresas que lo producen. Mire, los omegas 3 bien elaborados, con una extracción, no hay, digamos, una maquinaria, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que sean capaces de hacer una extracción fiable del omega 3. O sea, no lo tenemos, no tenemos la tecnología para hacer eso. Entonces, necesariamente hay que buscar, por ejemplo, empresas europeas, noruegas, por ejemplo, americanas, ¿no? Donde ellos sí tienen esta tecnología y conocer la empresa, investigar la empresa, saber cómo lo producen, dónde tienen los contratos. Por ejemplo, el que yo utilizo es una empresa que contrata una pesquera noruega y solamente con ellos, a ellos les compra, porque ellos le garantizan que los peces que están tomando, digamos, pescando, sean de una parte del mar donde la contaminación es mínima y los pescan con cierta, digamos, con un protocolo para que les permita conservar los peces hasta la hora de obtener los aceites. Y luego la destilación, que como les decía, lo hacen 7 veces, 7 destiladas, eso no lo hace cualquiera. Y la forma como lo empacan, y lo empacan, digamos, con una vitamina E para evitar la oxidación. Porque uno de los problemas del omega, de los aceites grasos omega 3 es que la luz los oxida, ¿sí? Entonces, ellos le adicionan vitamina E para evitar esa oxidación. Entonces, con todas estas garantías, imagínense ustedes, pues que yo como médico tengo que cuidarme esa parte y tener la responsabilidad médica de que cuando yo le formule a un paciente un producto sea de óptima calidad. Entonces, no hay otra forma, irse al registro internacional o hacerle seguimiento a la empresa que lo produce y mirar cómo uno le puede pedir que nos diga la trazabilidad. En este caso ya les estoy diciendo, los peces los pescan en fiordos noruegos, donde el mar está con una contaminación mínima, con unos protocolos para la conservación de los peces, hasta la extracción del omega, la destilación, el empaquetado y la adición de vitamina E para evitar la oxidación. Eso
Si ustedes no encuentran ese respaldo, es mejor que no compren. En Noruega existen uno de los mejores aceites. El problema es el costo y pues para América Latina o Latinoamérica no lo distribuye. Pero el que yo manejo es de la misma calidad y a la tercera parte del precio que se consigue en Europa, este tipo de aceites. Y la otra cosa que es fiable son los resultados, ¿no? Si usted le da a un paciente aceite de cocina, imagínese para una de las patologías que estamos hablando, para prevenir una diabetes, lo que va a hacer es agravarla más rápidamente, ¿sí? Entonces, los resultados clínicos para mí son fundamentales y los he podido corroborar a través de estos 30 años de experiencia con muchísimos pacientes de todos los sexos, todos los tipos, que he podido ayudarles a mejorar en su diabetes y en un gran porcentaje a revertir esta enfermedad. Entonces, para mí es una tranquilidad pues utilizar un producto al cual yo le pueda hacer un seguimiento y a la empresa que lo fabrica también. Eso es más o menos, Alirio, lo que yo puedo decir. Excelente, de verdad que es algo que se debe tener en cuenta porque un omega 3 que no sea real, pues los perjuicios que finalmente viene a ocasionar son muchísimos, y ahí sí, como dice el dicho, sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ahí está esa situación. No sé si entre los hay alguna pregunta que le podamos formular al doctor Erazo para que de pronto alguna inquietud que tengan, si quieren hacerla. Obviamente nosotros en 8 días regresamos a tener este live también y ya les anunciaremos o les daremos pues los links para que nos acompañen. Es importante que pues este es el primero y pues esperamos que poder contribuir a la salud de toda la comunidad, y pues obviamente esperamos también que puedan interactuar para poder lograr unos mejores resultados. Hay un tema extenso para hablar sobre lo que es el omega 3, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, bueno, ahí ya el doctor estuvo hablando de la parte de la inflamación, ya habló, pues tocó, fue amplia en las explicaciones, en la parte cardiovascular, el de la glucosa también habló, ¿sí? Incluso hay un tema también sobre el control del apetito, que contribuye el omega 3, y sobre la función cognitiva. Sobre la función cognitiva, creo que algo también nos hizo comentario, ¿cierto, doctor? Sí, claro. Una cosa que quiero aclararles, ¿no? Los omegas 3, como cualquier alimento, como cualquier vitamina, digamos que hay un consumo mínimo esencial diario, ¿no? Pero en algunas patologías, por ejemplo, el omega 3 y el cáncer, ¿no? El omega 3 y la diabetes tipo 2 con problemas ya de órganos, es el médico, en este caso yo, mis pacientes, el que le formula la cantidad de omega 3 que debe consumir para obtener resultados, ¿sí? Les puedo poner un ejemplo. Si yo un paciente, para ayudarle a salvar sus riñones, a ayudarle a salvar su hígado, su cerebro, su sistema nervioso, le formulo un ejemplo, no es un ejemplo, quiero que me entiendan un ejemplo, no lo vayan a tomar literalmente, pues como decir que hay que tomar toda esa cantidad, no. Estamos hablando de una patología. Yo le formulo que tenga que tomarse 16 cápsulas por día y el paciente dice, no, de pronto eso, pues no sé el costo, yo mejor me tomo unita, no le va a servir absolutamente para nada. Si estamos ante un paciente, digamos, para prevenir, un paciente que no tenga ya un diagnóstico, con 3 capsulitas diarias es suficiente. Estamos hablando más o menos de, a ver, les digo, unos 1000 miligramos, un gramito al día, ¿sí? Pero si ya tiene una enfermedad, como les dije ahora, un cáncer o una diabetes o cualquier otra patología, tendremos que hablar de 5 a 8 gramos diarios. Pero esta es una condición que solo el médico les puede formular. Pero para prevenir,
básicamente 3 capsulitas diarias, que eso equivale más o menos a 1 gramo, a 1000 miligramos por día. Entonces, esa es una cuestión que quiero que la tengan en cuenta también. Excelente, sí, eso muchas veces por economía, pues la gente de pronto dice con una y realmente ahí no está haciendo absolutamente nada y estaría botando el dinero y perdiendo la oportunidad de algo que le puede servir si se maneja en forma correcta. Siempre es importante tener esas en cuenta todas esas recomendaciones que, pues sobre todo un experto, no estamos hablando solamente de una persona desde la academia, sino que lo que la experiencia y el manejo y su especialidad le ha dado. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas recomendaciones. Pues no sé, doctor, cómo anda usted de tiempo, si ya dejamos, porque creo que usted tiene unas consultas ahora, no sé. Sí, yo creo que ya era para 30 minutos, yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Sí, Igual pues... Lo que pasa es que si realmente es algo lo que pasa es que escucharlo hablar a usted es algo interesante para poder lograr ir fortaleciéndose. De todas maneras, seguimos en sintonía. Dentro de 8 días estaremos nuevamente con ustedes y como invitado especial al doctor Bernardo Erazo, temo que no se pierdan la próxima presentación que se va a hacer y ya les estaremos avisando sobre lo que vamos a manejar. No sé si de pronto bueno, sobre el omega 3 hay mucha tela que cortar, habría mucha información, pero seguramente pues ya acordaremos contigo para mirar el tema en particular que se va a tratar en la próxima semana. Claro. Muchas gracias, doctor, por su excelente conversación, excelente conferencia, de verdad que muy nutritiva y pues da gusto escuchar una persona con la sapiencia y con toda la jerarquía que le da la experiencia y el estar capacitado constantemente, ¿no? Porque no se quedó con lo que le dio la academia o la universidad, sino sencillamente ha ido más allá y lo ha comprobado en su oficio profesional. Muchas gracias. Gracias a todos por los que compartieron. Igual este live va a quedar grabado y lo vamos a colgar en YouTube para las personas que no alcanzaron o no entraron y lo vamos a compartir también en Facebook. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor, nuevamente y por favor despídase de su audiencia. Bueno, gracias. Mire, yo creo que el próximo tema va de la mano de este, ¿no? Que es la obesidad, ¿cierto? La obesidad. Ese es un mal que se volvió una verdadera epidemia a nivel mundial. Y la obesidad, imagínense que la obesidad per se, o sea, por sí misma, está causando la diabetes tipo 2. ¿Cómo será pues de importante tratar ese tema? Porque van de la mano. O sea, generalmente la obesidad lleva a diabetes. Entonces, vamos a volver a hacer un pequeño repaso y metemos la obesidad y a ver cómo nos puede ayudar también el omega 3 para disminuir la obesidad, o sea, el aumento y el acúmulo de grasa, especialmente la grasa abdominal y visceral. La visceral es la grasa que más daño le causa al ser humano. Muchas gracias entonces por su atención y Dios mediante en 8 días estaremos, gracias a la colaboración acá de mi amigo Alirio, y pues les deseo que tengan un resto de noche muy feliz y una semana estupenda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves y seguimos en sintonía.